Así que vamos a Apocalipsis capítulo 5. Y es el texto que nos corresponde. Apocalipsis 5, yo lo voy a leer, ustedes lo pueden seguir con la vista. Dice: en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. El Cordero es digno. Según este capítulo 5, este es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Es uno de los capítulos medulares en la Escritura. No pocos son los que sostienen que la historia no tiene sentido. Hay muchas personas que hoy en día se catalogan personas fatalistas. O si no son fatalistas, son personas que dicen: este mundo no tiene sentido. Este mundo va de mal en peor. Las enfermedades cada vez se acrecientan, cada vez son más, más frecuentes los desastres naturales. Las propias filosofías e ideologías que surgen, las guerras y tantos otros conflictos, para muchos hacen que la vida no tenga sentido, el sufrimiento, la muerte. Vemos también nuestros propios fracasos, si somos conscientes de ello, nuestros propios temores. Entonces surgen muchas preguntas. ¿Hacia dónde se dirige todo? ¿Hacia dónde se dirige la historia humana? ¿Existe realmente propósito? ¿Quién puede poner fin al mal? ¿Quién puede hacer justicia sin destruirnos también a nosotros, criaturas injustas y rebeldes? ¿Quién puede rescatar al ser humano de su pecado y de la muerte? Apocalipsis fue escrito para sostener la fe de una iglesia que sufría, ya lo hemos visto, y de una iglesia que sufre, porque la iglesia, mientras esté en esta tierra, en este entorno, va a sufrir. Sin embargo, Juan es llevado a contemplar una realidad más profunda.
Juan tiene el privilegio de poder mirar por una ventana el cielo y los acontecimientos que desde el cielo rigen también la tierra y la historia. Él puede mirar por encima de ello. Y por encima de los tronos de la tierra existe un gran trono, ya lo vimos en el capítulo 4. En Apocalipsis 4, Dios aparece sentado en ese trono como creador soberano. En el capítulo 5, entonces, la atención se centra en un rollo que está en su mano, dice, derecha. Y hay una pregunta decisiva. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Todo el capítulo responde esa pregunta. La pregunta es, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene el derecho, el poder para llevar el propósito de Dios hasta su consumación? ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién es digno para juzgar el mal? Para salvar a su pueblo y establecer definitivamente su reino. Y cuando el gran ángel, un ángel poderoso, hace esa pregunta, se hizo silencio. Y dice que no fue encontrado nadie digno. Hasta que uno de los ancianos dijo, no llores, Juan, porque Juan lloraba. Solo Jesucristo es digno. Solo Cristo puede llevar la historia a su cumplimiento. Lo pueden ver versículos 1 al 4. El hecho de que el rollo estuviera en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, lo que nos está diciendo es que solo Dios tiene dominio de todos los acontecimientos. No son los gobernantes, no son los políticos, no son las ideologías, no es nada más, no es Satanás, solamente Dios. El rollo está escrito por dentro y por fuera, mostrando que el plan de Dios está completo. Y está sellado con 7 sellos, lo que significa que nadie más puede abrirlo. Nadie más tiene el derecho, ni tiene la sabiduría, ni tiene el poder para ello. Está completamente cerrado, contiene los acontecimientos por medio de los cuales Dios juzgará el mal, que es lo que todos esperamos, ¿sí o no? Salvará plenamente a su pueblo y establecerá su reino. Y la pregunta es, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? No había nadie digno y Juan lloraba. ¿Por qué Juan lloraba? Porque si no hay nadie digno de abrir el rollo, este mundo no tiene sentido. El mal va a continuar. Los malvados quedarán impunes y el pueblo de Dios quedará sin esperanza. Por eso Juan lloraba desconsoladamente. Pero un anciano le dice, no llores. He aquí el león de Judá, la raíz del linaje de David ha vencido. Y él es digno de abrir el rollo. Él es digno de desatar los sellos. Pero lo interesante es que cuando el anciano le dice eso y le habla de un león, cuando Juan mira, no ve un león. Cuando Juan mira, ¿qué fue lo que vio? Un cordero como inmolado. Entonces, si nosotros nos quedamos hasta allí, o incluso si nos quedamos hasta el capítulo 4, nos quedamos inconclusos. Nosotros adoramos a Dios según el capítulo 4, porque Él es creador y sustentador de todo cuanto existe. Sí, pero eso no resuelve el problema del mal. Eso no resuelve el problema del pecado del hombre. Eso tampoco da la última palabra en términos de redención y de esperanza eterna. Por lo tanto, yo decía que el capítulo 4 no lo podemos ver separado del capítulo 5. Y estamos en el capítulo 5. Y ahora vamos a ver que el capítulo 5 termina adorando a Dios ya no como creador y sustentador, sino más que eso. Le adora por ser el Dios redentor. Y en la persona de Jesucristo. Y como que quiero ser muy breve, no me voy a detener en los detalles, pero si ustedes observan el capítulo 5, entonces entra en escena y está también en el centro de todo el escenario
y del trono, ya no solamente el que vimos sentado en el trono en el capítulo 4, que sin duda es Dios el Padre, sino que ahora aparece el Cordero como inmolado, que recibe también toda la honra, toda la gloria, todo el poder y es adorado. Por lo tanto, tenemos la adoración al Padre y al Hijo aquí en el capítulo 5. Pero lo interesante es que cuando Juan escucha hablar del león, y esto habla de profecías del Antiguo Testamento que apuntaban al Mesías victorioso, la raíz del linaje de David, correspondiente a la promesa del pacto davídico, y que en el trono de David siempre iba a haber un sucesor y últimamente alguien que reinaría para siempre, estaba apuntando al Mesías, a Cristo, el Mesías triunfante. Pero cuando Juan mira, no ve a un león, ve a un cordero como inmolado. Tenía las marcas de la muerte, como inmolado, pero ya no estaba inmolado. El cordero estaba en pie y estaba vivo. Cristo es digno porque venció como cordero. Ahora, quiero que entendamos muy bien, Cristo es digno desde la eternidad pasada. Cristo siempre ha sido digno, pero el énfasis aquí es que la dignidad de Cristo y del cordero como inmolado, entonces tenemos a Cristo como el león y como el cordero, pero todo el énfasis ahora viene en Cristo como cordero que fue inmolado por los pecados de la humanidad. ¿Por qué es digno? Porque Cristo venció la muerte y porque con su muerte, su sacrificio en la cruz, donde Él se inmola voluntariamente, literalmente, por los hombres, Él adquiere la dignidad de haber sido el que cumplió el plan redentor de Dios para reconciliar con Dios a los hombres pecadores. Y el propósito de Dios es reconciliar todas las cosas, ya no solamente a los hombres y a la humanidad pecadora, sino toda la creación que ha sufrido los embates de la caída y hasta los días de hoy gime, como dice Pablo, esperando el día de la redención. Cristo es digno porque solamente Cristo fue inmolado y ocupó el lugar del pecador, y por cuanto Cristo pagó el precio con su sangre, entonces la humanidad tiene esperanza y esta creación y este mundo tiene esperanza de redención completa. Las copas de oro que también se mencionan, dice, son las oraciones de los santos. ¿Qué enseñó el Señor? ¿Cómo enseñó el Señor a orar a sus discípulos cuando se lo pidieron? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿No ha estado orando la iglesia por siglos? Y junto a esta oración, tantas otras oraciones, suplicando a Dios justicia, suplicando a Dios perdón, suplicando a Dios la consumación de la redención. Bueno, eso no ha sido olvidado, no es olvidado. Y Juan está mirando al futuro, y mirando al futuro y acercándose a la consumación de los tiempos, se nos está diciendo que las oraciones de los santos son escuchadas y son recibidas como incienso, como adoración delante de Dios. Por lo tanto, las oraciones de la iglesia, de los santos, no quedarán sin respuesta. Van a ser todas respondidas. Y el nuevo cántico explica la dignidad del Cordero. Dice, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Hoy que van a haber hinchas al lado de España y van a haber hinchas al lado de Argentina, no olviden algo. Hinchas son los que apoyan un equipo. No olviden algo. En el cielo, y ahí está la descripción, habrá gente ¿de dónde? De toda lengua, raza, linaje. Has dado gracias a Dios porque incluso ese que es tu contrario en el fútbol es tu hermano en Cristo y estarás con él por la eternidad.
Has dado gracias a Dios porque ahí habrán millares de millares y te vas a reencontrar con tus seres queridos, pero además te vas a encontrar con los grandes hombres y mujeres de fe de todos los tiempos. Y vas a orar a Dios por los siglos de los siglos y ahí habrá gente de toda tribu, lengua y nación. El versículo 10 añade que hizo de los redimidos un solo reino. Y dice, y sacerdotes. Cristo no solamente perdona, sino que forma un pueblo que pertenece a Dios, lo adora y le sirve y participará de su reino. La iglesia debe seguir el camino del Cordero. La iglesia debe seguir el camino que Él nos trazó de fidelidad, de servicio, de verdad y de sacrificio. Decía Pablo que era un privilegio sufrir por Cristo, que era un privilegio poder seguir las pisadas de Cristo incluso en su sufrimiento. Por lo tanto, cuando la iglesia sufre, no es que Cristo la ha olvidado. Cuando la iglesia sufre, la iglesia tiene el privilegio de andar en las pisadas de su Señor, de su Redentor. Y para quien aún no es cristiano, si es que nos acompaña alguien o nos escucha alguien que no es cristiano, este es el corazón del Evangelio. No se le pide que se haga digno, porque usted no puede hacerse digno por sí mismo. A la altura del Señor, ninguno de los que estamos aquí somos dignos, sino que reconozcan que Cristo y solo Cristo es digno. No puedes salvarte por tus méritos. No puedes alcanzar el favor de Dios por tus obras. No puedes hacer nada para reconciliarte con Dios. Pero la buena noticia es que ya Dios lo hizo todo para que pudieras reconciliarte con Él por medio de Cristo. El Cordero fue inmolado. Cristo ocupó el lugar del pecador. Eso es lo que sucedió en la cruz. Voluntariamente, el Santo Hijo de Dios ocupó el lugar del rebelde, del pecador. Y todo aquel que pone su fe en Cristo es llamado, como decía Aide, Hijo de Dios. Y es libre de la condenación eterna y es libre del poder del pecado en su vida. Cristo merece la adoración de toda la creación, versículos 11 al 14. Dice que millones proclaman: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estas 7 expresiones comunican ¿qué cosa? Plenitud. Todo le pertenece a Cristo. Tu vida le pertenece a Cristo. Tu salud, tu cuerpo le pertenece a Cristo. Tus finanzas, tu familia, tus hijos, todo cuanto tienes y eres le pertenece a Cristo. Luego toda la creación declara al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Capítulo 4 termina adorando al Creador. Capítulo 5 termina adorando al Creador y Redentor. Porque como vimos en el capítulo 4 es santo, santo, santo. Por cuanto es santo, 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 no puede dar por inocente al culpable. Pero por cuanto el santo, santo, santo envió a su Hijo como Cordero a inmolarse en lugar del pecador, entonces hay esperanza de redención para el hombre y para toda la creación. El Padre y el Cordero reciben juntos la adoración. Jesús no es solamente un maestro o un profeta, es el Hijo divino, digno de la honra que pertenece a Dios. Los seres vivientes responden amén y los ancianos se postran. Y la respuesta correcta entonces ante Cristo no es solamente comprender quién es, sino es adorarlo, es obedecerlo y es rendirse a Él. Por lo tanto, Apocalipsis 5 nos centra otra vez en la esencia de la vida del hombre. ¿Qué decía el autor de Eclesiastés terminando su libro? El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Desde el capítulo 5, ¿qué podemos decir? Tu vida no tiene sentido sin Cristo. Cristo da esperanza a tu vida.
Cristo trae redención. Cristo trae reconciliación con Dios. Y fuera de Cristo, no más. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La verdadera adoración nace al contemplar quién es Cristo y lo que ha hecho. Y para quien todavía no cree, este pasaje presenta una decisión inevitable. El Cordero es digno, aunque una persona lo reconozca o no. Si reconoces que es digno, gloria a Dios. Si no lo reconoces que es digno, Él sigue siendo digno. Por eso el llamado del Evangelio es venir a Él ahora como Salvador, antes de encontrarte con Él como juez, porque vimos que es el Cordero, pero es el león. No quieras encontrarte con el león antes de haberte encontrado con el Cordero. Si te encontraste primero con el Cordero, cuando te encuentres con el león no te destrozará, el león te cuidará por toda la eternidad. El mal, la muerte y Satanás no tendrán la última palabra. La última palabra pertenece al Cordero. Termino con esto. Apocalipsis 5 nos presenta 3 verdades. Primero, solo Cristo puede llevar la historia a su cumplimiento. Solo Él. Cuando miras afuera, cuando miras las noticias, cuando miras a tu interior, tus temores, tus incertidumbres, la respuesta nunca está allí. La respuesta está en Cristo. Tú no tienes el control, los gobernantes no lo tienen, Satanás no tiene la última palabra, la enfermedad y la muerte no la tienen, Cristo sí. Segundo, Cristo es digno porque venció como Cordero. Su cruz no fue una derrota, sino el camino de su victoria. Recuerden que el acontecimiento de la cruz y que Cristo muriera en la cruz no fue una desgracia fuera de los designios de Dios. Fue Dios dándose bondadosa y misericordiosamente al hombre para redimirlo. Tercero, Cristo merece la adoración de toda la creación. Mi pregunta es, ¿encuentra Cristo en ti un adorador? ¿Has entendido que tu vida no tiene sentido si no vives para adorarle? Para la iglesia el llamado es a confiar, a perseverar, a orar, a ahorrar y anunciar el Evangelio. Para quien todavía no es cristiano, el llamado es a venir al Cordero hoy, porque hoy es el día aceptable. No sabes qué va a suceder mañana. No puedes salvarte a ti mismo. No puedes borrar tu culpa por mucho que te esfuerces. No puedes hacerte digno delante de Dios. Pero Cristo murió por pecadores y resucitó. Arrepiéntete de tu pecado y confía en Él. Si lo haces hoy, la Biblia promete, el Señor promete, que serás llamado hijo de Dios para siempre. El Señor les bendiga, hermanos.